Bien, vamos a compartir el día de hoy el tema ¿por qué es tan difícil? ¿Por qué es tan difícil conectarme con Dios? ¿Sí? ¿Por qué es tan difícil conectarme con Dios? Este tema, a ver, no sé si alguien me puede ayudar a poner mis notas acá, por favor. ¿Cuántos alguna vez han experimentado dificultades para conectarse con Dios? Levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes, siendo sinceros, cuántos de ustedes han experimentado dificultades para conectarse con Dios? Bien, si hay una persona que tiene que levantar la mano también, soy yo. También he tenido muchas veces dificultades y aún tengo dificultades para conectarme con Dios. Pero la pregunta es, ¿por qué es tan difícil conectarme con Dios? La respuesta en realidad es de que esa pregunta está mal planteada, porque conectarse con Dios no es difícil. Vamos a la palabra de Dios, Mateo 28, versículo 20. Y vamos a orar antes de continuar. Vamos a inclinar nuestro rostro. Padre Dios, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias porque tú eres, Señor, lo mejor que tenemos. Gracias porque tú eres lo máximo. Renuévanos, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, a través de la palabra de Dios nosotros tenemos testimonios de muchas personas que han tenido un encuentro, pero wow, impresionante con Dios. Impresionante con Dios. Y lo digo impresionante porque realmente fue lo máximo. Muchos ejemplos desde Adán. Adán tenía la presencia de Dios todo el tiempo. Pero también hay otras personas como Moisés. Abraham hizo una conexión con Dios impresionante. El profeta Elías tuvo una conexión tan fuerte con Dios que no murió. ¿Saben qué pasó al final de sus días de Elías? ¿Alguien sabe? Dios se lo llevó. ¿Así? Se lo llevó. ¿Cómo? Diga. Se fue. Se fue. Se fue, lo buscaron, ya no estaba. Pero ¿cómo se fue? En un carro de fuego. En una carroza de fuego. ¿Te imaginas? Terminando Santuario Juvenil, que afuera venga un Ferrari de fuego, así, una nave de fuego y te lleve. Bueno, Elías se fue en un carruaje de fuego, ¿no? A mí de niño me decían, habían unas nubes, así con mi hermana veía hacia el firmamento en la sierra, y cuando el sol se ponía, habían las nubes y se ponían así como en forma de fuego. Decía, mira, esos son los caballos, y había la nube así como un carruaje, ¿no? Y nosotros decíamos, pues así como el carruaje de Elías, ¿no? Así que, ¿cómo sería que Dios te lleve en una nube? Pero bueno, hay muchas personas que han tenido otra conexión con Dios. Jesús tuvo una conexión con su Padre impresionante. Y bueno, cada uno de nosotros, recuerden, todos ustedes van a recordar las 3 veces o 3 días importantes u ocasiones importantes donde ustedes tuvieron un encuentro con Dios. Acuérdense 3 veces que ustedes tuvieron un encuentro con Dios. Que ustedes quedaron impresionados, que ustedes quedaron muy tocados por Dios. Acuérdense las 3 veces más importantes en su vida que Dios les habló, que tuvieron un encuentro con Dios. ¿Alguien podría compartir, uno de esos días? ¿Alguien que levante la mano? Illich. Fue hace 2 años, cuando estaba en mi cuarto, en la noche, me levanté a orar y estaba yo ahí en mi cama, porque yo acostumbro a orar echado, no sentado. Entonces fue tanto así que me estaba concentrando y tratando de buscarlo, porque al principio no podía conectar
conectarme, pero luego el ambiente empezó a cambiar y se sentía el ambiente, un ambiente así de paz, tranquilidad, porque incluso no se escuchaba la voz del televisor del otro lado, solamente se escuchaba silencio en mi cuarto. Entonces estaba yo con la Biblia leyendo y de eso lo pongo yo en mis rodillas, la Biblia, y la Biblia se cierra, se cae de la nada. Y entonces, comienzo yo a sentir dentro de mi espíritu la sensación de poder orar, de interceder por mi familia, por todos ellos, y escucho realmente a Dios hablando en mí acerca de mi familia. Y de verdad fue grandioso porque empecé a llorar como un bebito. Yo sabía que era de Dios porque podía sentir acá un fuego en mi espíritu, podía sentir un fuego. Y además cuando yo empezaba a llorar y miraba a los costados y veía así como ángeles a mi alrededor, así llenando mi cuarto. Pero fue algo bien chévere, de verdad. Amén. Yo recuerdo también, bueno, las 3 veces que Dios me tocó, lo puedo decir. Una de ellas fue en un evento cristiano muy grande, cuando al final del evento terminé abrazando a una viejita. No sé por qué lo hice. Y yo no sabía que ella era una pastora de Lima. Y yo estaba abrazándola nada más, porque Dios me llamó a abrazarla. Y cuando yo terminé de hacer eso, vino una mujer, no sé de dónde apareció, y me dijo, nunca pierdas eso, me dijo. Y después cuando volteé a verla, ya no estaba. Ese fue una vez que Dios me tocó muy fuerte ese día. Otro encuentro muy fuerte que tuve con Dios fue una madrugada. Yo recuerdo una mañana, una madrugada, eran las 4 de la mañana, 3 de la mañana, 4 de la mañana, que el Espíritu Santo me despertó de mi cama y empecé a gozarme a tal punto que ya no podía contener el gozo y la risa. Pero no era una risa de chistoso, sino era una risa de alegría. Creo que derramé hasta lágrimas de alegría, pero fue una llenura total, fue en la noche. Yo era más joven de lo que soy y estaba en el ministerio de jóvenes. Por eso yo creo que el Espíritu Santo a cualquiera de ustedes les puede tocar. Y la tercera vez fue una vez que estaba lleno de sangre porque una pandilla me había dejado muy golpeado y venían supuestamente a pegarme otra vez. Y bueno, yo me había defendido muy bien. Pero cuando llegaron me pidieron ellos que orara, los chicos me pidieron que orara por ellos para que ya no robaran más. Esa fue otra experiencia con Dios muy fuerte, ¿no? Pero saben, así como hemos tenido experiencias con Dios, también ha habido experiencias donde Dios no hizo nada. De repente, cuando un familiar se puso mal, cuando nos ocurrió una desgracia, a veces preguntamos, ¿qué pasó? O sea, ¿dónde está mi conexión con Dios? Anoche nada más, bueno, imagínense, está a punto de cumplirse un mes de que la mamá de mi esposa ha fallecido. Y bueno, anoche por unos motivos, en lugar de estar todos juntos en la familia, tuvimos que estar en la clínica, porque su papá de mi esposa, para remate, casi un mes, yendo conmigo, se cae de cabeza y se rompe la cabeza y la han cosido con puntos. Y toda la familia está en el hospital. Y anoche me fui a quedarme con mi hijita, solos, los dos. Y yo no sabía que habían dejado un perro. O sea, sabía que habían dejado un perro, pero en la noche empezaron a sonar las puertas, especialmente la puerta donde dormía la mamá de mi esposa. Y sonaba y golpeaban, y sonaba así como que la puerta se abría y se abría y se abría, ¿no? Yo me iba a ver y la puerta estaba cerrada. Y en ese momento los perros empezaron a aullar. Entonces, Marianita estaba durmiendo y en ese momento dije, ¿qué? No puede ser. O sea, yo no me voy a dejar impresionar por esas cosas, ¿no? Y entonces yo salí a orar y salí a reprender cualquier cosa que sea, ¿ok? Porque el diablo es muy mentiroso y generalmente te quiere asustar a veces con algunas cosas, pero nosotros somos hijos de Dios. Y yo salí y dije, en el nombre de Jesús, te largas. Y en ese momento sentí una paz. Y había un perro del frente que estaba aullando y el perro estaba, y al momento que empecé a orar,
empezó a ladrar, todo volvió a la normalidad. Es como si yo hubiera ordenado al viento que se detenga y llegó toda la normalidad y sentí una paz y sentí la presencia de Dios que me decía, hijo, tú eres un hijo de Dios, tú no te preocupes, yo estoy contigo. Y wow, fue tremenda la presencia de Dios. A mí no me gusta acobardarme. Cuando pasan estas cosas, si me da miedo, yo le doy la contra. En ese momento, yo creo que la mejor arma para que si tú tienes miedo en algún momento y necesitas conexión con Dios, ¿sabes cuál es la mejor estrategia? Ponte a adorar a Dios en ese momento. Derrámale tu corazón, dile cuánto lo amas, cuánto lo quieres. O pon una canción de adoración, como yo lo hice anoche. Puse una canción y era una canción de Hillsong. Decía, Señor, era una canción movida encima, ¿no? Decía, tú eres la verdad, tú eres la vida. O sea, cuando yo declaré, Jesús, tú eres la verdad, o sea, que Él es la verdad, o sea, cualquier otra cosa es mentira, ¿no? Y eso fue cómo me ayudó. Pero bueno, en esta vez vamos a decir por qué a veces no nos conectamos con Dios. Punto número 1, escuchen, necesitamos entender de que nosotros a veces no conectamos con Dios, no es porque Dios no esté. En Mateo 28:20, ¿qué dice? Jesús dijo, he aquí, dice, yo estoy con ustedes, ¿cuándo? ¿Cuándo? Todos los días hasta el fin del mundo. Y encima agrega, así sea. O sea, eso es cierto. ¿Qué crees que es lo que tú necesitas de Dios el día de hoy? ¿Un abrazo? ¿Necesitas una palabra que te diga, hijo, yo te amo? Él está aquí en este momento, está abrazándote. Si te pudiera decir, eso sería increíble, pero a cada uno de ustedes es probable que Jesús esté poniendo sus brazos así en sus hombros de ustedes, ¿sí? En este lugar. Y está con ustedes. ¿Cuántos saben eso? No sé si tú lo crees o no, o si lo sientes o no, pero esa es la gran verdad. Miren, el primer motivo por el cual a veces no conectamos con Dios es por nuestra naturaleza. ¿Saben? Nosotros somos ¿qué somos? ¿Qué somos? ¿Cuál es nuestra naturaleza? Nosotros somos un espíritu. Somos un espíritu que tiene un alma que vive ¿dónde? Pero tú no eres tu cuerpo. Así que si tú tienes, no sé por qué lo digo esto, pero si tú tienes un seno más grande que el otro, disculpen que hable eso, porque a veces algunas chicas tienen ese problema, pero tú no eres tu cuerpo. Si a ti te hubiera gustado tener 2 metros, como a mí, yo recuerdo que cuando vino Cash Luna, lo primero que oré fue, Señor, dame 20 centímetros más, ¿no? Y han pasado los años y le digo, Señor, ¿y qué pasó con los 20 centímetros? ¿no? Pero yo sigo creyendo que Dios me va a dar 20 centímetros más de altura. Pero, ¿saben qué? Tú no eres tu cuerpo. Tú no eres tu cuerpo. Si ustedes se vieran el espíritu que ustedes son dentro de ustedes vieran a Jesús. Porque la Biblia dice que nosotros estamos en Cristo. Y estamos en Cristo. Pero ¿saben qué? Tenemos que reconocer que parte de nuestra naturaleza es vivir dentro de un cuerpo. Y a veces nuestro cuerpo se cansa. Por ejemplo, Jesús se cansó. Él quedó dormido en una barca. A veces tú no oras porque estás cansado en la mañana. ¿Pero por qué estás cansado en la mañana? Porque te has puesto a chatear toda la noche. No es pecado, escuchen, chatear o meterte al Facebook. Pero si tú amas a Dios, tú vas a procurar encontrar a Dios, ¿sí? Entonces, nuestra naturaleza a veces de nuestro cuerpo también nuestros ojos naturales nos hacen no ver a Dios, porque Dios es espíritu. Pero eso no significa, como dice la palabra, que Él no esté aquí. Número 2, ¿por qué a veces nos es difícil conectar con Dios? A veces por el pecado. El pecado te separa de Dios, ¿correcto? El pecado te separa de Dios. ¿Sabías que si tú pecas, tú te separas de Dios? Es como si hubiera un abismo entre Dios
y tú. Romanos 5:23, por favor, si lo tienen ahí. Dice, la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva en Cristo Jesús es 5:23, perdón. Ahí está. 5:23. ¿No? Romanos, ¿no está el 23? Me estoy equivocado entonces. Romanos, se me fue. Bueno, búscalo, si lo tienes ahí en internet, por favor, búscalo. De repente se me ha ido. La paga del pecado es la muerte, mas la dádiva en Cristo Jesús es vida eterna. Entonces, el pecado, escúchame, si tú practicas el pecado, la consecuencia de eso es la muerte. Pero si tú pides perdón a Dios y te arrepientes de tus pecados, entonces tú tendrás vida. Entonces ahí conectarás con Dios. Número 3, hay que preguntarnos, ¿cuáles son nuestros hábitos? 6:23, perdón. Sorry. Ya está, 6:23. Listo. Bien. ¿Cuáles son tus hábitos? Por ejemplo, ¿qué haces de lunes? ¿Saben por qué a algunos chicos es fácil que adoren? Porque lo hacen también los demás días. Entonces eso sale natural. Sin embargo, hay chicos que a veces vienen, inclusive han tocado o han cantado, pero pareciera que hicieran una mímica de un adorador que vieron en la televisión. Y termina ese tiempo y como que, o sea, no sé, tú no sientes la presencia de Dios que sigue en ellos, ¿no? Nuestros hábitos. Por ejemplo, yo te hago una pregunta. ¿Dónde tú encontrarás a Dios? ¿Dónde tú encontrarás a Dios? ¿Dónde crees que encontrarás una pareja para tu vida que dure para siempre? ¿Dónde crees que lo vas a encontrar? Chicas, a ver, ¿dónde crees que te van a encontrar a ti? ¿Dónde crees que un buen chico te va a encontrar a ti? ¿Será en tu casa, en tu mueble ahí arrumado a tu lado? ¿Será en una disco? ¿Ahí crees que encontrarás un buen chico? O sea, que te ame, que te respete. O sea, a veces le creemos más a Hollywood y esas películas donde los chicos se conocen por accidente en cualquier lugar y creemos a lo que, pero ahí no te sacan cuando cambian pañales, cuando preparan la leche, cuando el bebé se hace popó. Eso nos sacan. Pero tú le crees más a, no sé, o a Sumare 2, ¿no? La historia, no sé. Yo no lo he visto todavía. Bueno, no es pecado que vayan escuchen, no es pecado que vayan al cine, ¿ok? No es pecado que vayan al cine. Y miren, eso es interesante porque a veces Dios me ha hablado, escuchen, Dios no nos habla a todos igual. Escuchen, vamos a hablar la palabra tal como es. La Biblia dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. A veces, escuchen, a Dios no nos habla igual. Por ejemplo, a veces a mí Dios no me habla necesariamente cuando yo estoy ministrando. A veces Dios me habla en mi ducha. A veces Dios me llama a postrarme cuando nadie me ve, o en el suelo de mi cuarto cuando nadie me ve. A veces Dios me ha hecho llorar por la calle, y estoy no, por la calle. Dios me ha tocado. O a veces viendo una película. Pero a no todos es igual. Por ejemplo, ¿sabían que a Dios algunos les toca, por ejemplo, cuando escuchan con sus audífonos una alabanza, una adoración? Ahí conectan con Dios. Pero a otros les toca cuando leen la Biblia. A otros Dios no les habla así, es solo cuando vienen a la iglesia. Alguien dijo, a mí Dios me tocó cuando yo estaba pintando un cuadro. Y ahí Dios lo tocó, empezó a llorar. Dios lo tocó. A veces Dios les toca ayudando a una persona. Algunos que no hacen nada, escuchen, no van a sentir a Dios hasta que no se van y ayudan a alguien. ¿Saben por qué? Porque todos no somos iguales. Todos somos diferentes. Y saben que Dios respeta
la diferencia de cada uno. Por eso es que no sé cómo tú conectas con Dios, pero yo creo que puede ser de muchas maneras diferentes. Dios te puede hablar, escúchame, a veces a solas, cuando no hay nadie, y ahí recién Dios te habla. Y a algunos Dios le habla en medio de miles de personas, acompañado, y Dios le habló. ¿Amén? Entonces yo les hago una pregunta, ¿cuáles son tus hábitos? Sabes que lo que tú comes, a lo que tú comes, a eso huele tu boca, ¿verdad? Si tú te zampas un ceviche con cebollas mal cortadas, ¿a qué va a oler tu boca? Y de ahí tú, muah, muah, ¿no? Un besito, besito, ¿no? Fof, ¿no? Cebollas, ¿no? Tú hueles a lo que tú comes. ¿Qué es lo que tú ves? ¿Qué es lo que tú ves durante la semana? ¿Qué clase de películas ves? ¿Qué música escuchas? Eso es a lo que tú vas a emanar a otra persona. Si tú te alimentas de las cosas de Dios, eso vas a infundir. Lo que tú comes, lo que tú oyes, por ejemplo. ¿Qué es lo que tú oyes? ¿Ustedes saben por qué los chicos hablan muchas lisuras? Porque eso es lo que oyen. Oye, no. Ay, sí, no sé qué. ¿Pero por qué? Porque ellos escuchan eso y de ahí se te sale. A mí se me salió lisuras. Pero, ¿por qué? Porque yo escuchaba eso. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que estás escuchando? ¿Con quiénes te estás juntando, no? Eso te va a ayudar. Miren, a menudo buscamos a Dios, a veces en el lugar equivocado. A veces buscamos a Dios en lugares donde no debemos buscarlo. Había un chico que trató de compartirle a una chica, finalmente terminó enamorándose de la chica, pero ninguno pudo conectar con Dios, ¿no? A veces el lugar que nosotros pensamos buscar a Dios no lo encontramos. A veces Dios está tan cerca, pero eso no significa que nosotros vamos a ser fieles a Dios. ¿Saben qué? El hecho de que nosotros estemos en la iglesia tampoco significa que estemos conectando con Dios. Tú puedes venir muchas veces y no necesariamente estás conectado con Dios. ¿Cómo así, Alex? O sea, ¿el estar cerca de Dios no me conecta con Dios? No, no necesariamente. Judas estaba con Jesús. Jesús le llamaba, tú no eres Judas, pero bueno. Se acercaba y le decía, Jesús sabía que él lo iba a traicionar. Y él le decía, tú eres mi brother, mi hermano, tú eres mi amigo, ¿no? Pero Judas, estando con Jesús, lo traicionó. Entonces no necesariamente estar en una iglesia te garantiza estar conectado con Dios. ¿Qué es lo que te garantiza estar conectado con Dios? ¿Sí? Por ejemplo, hay cosas que nos conectan con Dios. Número 1, muy bien, ha mencionado José Antonio 1. Leer la palabra te conecta con Dios. Leer la palabra te conecta con Dios. No importa el lugar donde tú la leas, así sea el baño, tú puedes leer la Biblia. ¿Sí? Número 2, otra cosa que te conecta con Dios es escuchar música cristiana. Te conecta con Dios, de hecho. Escucha música cristiana. Prefiere escúchame, escucha música cristiana así te cueste. Yo tomé una decisión radical el año pasado. Decidí, en mi casa nadie más va a ver combate, ¿qué más? Esto es guerra. No porque el programa lo hubiéramos visto, ¿no? Sino porque me di cuenta que esos canales, o sea, si yo veo que hay canales cristianos, entonces yo mejor voy a elegir canales cristianos. Eso fue lo que yo decidí. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Al inicio, a mi familia no le gustó la idea, pero luego se acostumbraron. ¿Y qué es lo que ocurrió después, no? Mi hijita nunca se enfermó, porque nunca ponía esos canales. Y es más, mi hijita se aprendió, yo les voy a mostrar esta canción, que no es wow, pero mi hijita baila con esta canción, ¿no? Mientras la voy colocando. Y
Y cuando nos hemos mudado a otra casa, ya sabía que en esa casa una vez un familiar se sentó y empezó a ver un canal que no era cristiano, ¿no? Y yo decía, pero es mi televisor, ¿no? Pero no le dije nada, ¿no? Pero, ¿sabes qué? Agarré también, bueno, y eso fue un poco abusivo de mi parte, pero no dije a nadie nada, pero eliminé todos los canales y solo puse los canales cristianos. ¿Para qué? Para que ellos vean canal cristiano. Y yo empecé a ver un canal de una persona que... No es enlace, no le voy a decir qué canal, pero era un canal que antes me daba cólera verlo, ¿no? Pero luego, no sé, Dios abrió mi corazón a verlo y bien. ¿Dónde está? Bueno, por último, ¿cómo más podemos conectar con Dios? Orando, hablando con Dios. No lo encuentro. Oh, ya. A ver, bueno, ya fue. Ya fue, de ahí les muestro qué canción es. Se llama... No está. No, esto no es, este es Alex Campos. Bien, vamos. Voy a ser sincero con ustedes. Miren, en todo el tiempo que yo he estado siendo parte del Ministerio de Jóvenes y después, y acá en la iglesia y todo eso, en mi vida ha habido tiempos donde yo no sentía a Dios. A veces pasaban meses sin su presencia. Y yo empezaba inclusive a cuestionar, dije, ¿qué habrá pasado? O sea, Dios ya no está. Y eso a veces pasa con los jóvenes. No sé si alguno se identifica conmigo. Pero luego, cuando he estado en dificultades, me he dado cuenta que Dios me ha sacado de los problemas. Y yo llegué a una conclusión. No me importa si es que Dios no me habla, no me importa si es que Dios no me da un letrero así que yo pueda ver que diga, te amo, Alex. No me importa si es que ningún hermano de la iglesia viene y me abraza. Lo único que me importa es de que Él es verdad, de que Él un día me rescató y que yo me enamoré de Él. Y cuando yo me enamoré de Él, yo le dije, Señor, yo te voy a amar por siempre, yo quiero serte fiel. Y eso es lo único que me importa, lo único que me importa. A veces me da mucha pena porque algunas personas en la iglesia creen que porque otras personas no les hacen mucho caso, empiezan a entender que Dios no les ama. Y eso no es así. Algunas personas creen que porque no les saludas, el pastor no les saludó, o porque alguien no les llamó el día de su cumpleaños, o porque de repente la chica vino bonita y nadie le dijo nada, ¿no? O porque de repente el chico vino con buena intención y nadie le dijo, tú eres mi amigo. A veces creemos de que a Dios no le importamos y empezamos a medir a Dios por la forma en que son los demás. Yo te voy a decir algo, ¿sabes qué? Dios tiene una historia para ti y tú eres único. Tú eres único. Dios va a tratar contigo. Nunca midas a Dios por lo que hacen los demás. Mide a Dios por lo que tú tienes en tu corazón. A veces también con los jóvenes acá, saben que yo ya no tengo 20 años como cuando recibí a Jesús, pero a veces me he preguntado por qué Dios ha permitido que yo ame a los jóvenes. Pero a veces también me he dado cuenta de que muchas de las veces ha habido chicos de que a veces siendo hermanos en Cristo me decían, vamos a hacer lo malo. Y yo en mi corazón decía, yo prefiero ser amigo de Jesús así me quede solo. Y me quedaba solo. Y todos me abandonaban. Pero yo preferí ser amigo de Jesús. Pero con el tiempo me he dado cuenta que Dios me ha dado más amigos que aman a Jesús. Y ellos son ustedes. Vamos a ponernos de pie para orar. Si de repente sientes que estás lejos de Dios, vamos a orar para que te des cuenta que Dios no está tan lejos.